Buenas jóvenes, espero que estén súper bien. Esta cápsula está relacionada con el tipo de análisis narrativo, qué es y cómo se hace. Este análisis es en el cual él o la investigadora contextualiza la información a la época, al lugar donde ocurrieron las experiencias. En este tipo o diseño de análisis, nosotros reconstruimos historias individuales, sus hechos, su secuencia de eventos, los resultados, para identificar categorías de los datos narrativos y luego entretejerlos y armar una narrativa general o una historia general. ¿En qué se centra entonces? Bueno, en narrativas. Se centra en historias, trayectorias, episodios y formas de construir sentido. Entonces, acá, igual que en el análisis descriptivo, codificamos, vemos categorías, pero además de eso, observamos secuencias, giros, silencios, justificaciones, personajes, contexto, posiciones del narrador. ¿Cuál es la pregunta clave en un análisis narrativo? ¿Cómo la persona organiza una experiencia para hacerla comprensible, defendible o significativa? Entonces, nos centramos en narrativas, en las historias de las personas participantes, ya sea que sean relatadas por ellos mismos o proyectadas por otras personas o registradas en medios, ¿verdad? Como periódicos, por ejemplo. Y las narrativas describen un evento o un conjunto de eventos que están conectados cronológicamente. Pueden ser biografías, épocas de vida, o sea, cuando hablamos de biografías es toda la vida, épocas específicas o experiencias que se vinculen cronológicamente. Por ejemplo, como la experiencia del COVID o la experiencia de un duelo, por ejemplo. Las características de este tipo de análisis es que su elemento clave son los datos narrativos, es decir, las experiencias de las personas, y cada persona debe contar su propia historia. Esas experiencias son narraciones, por tanto deben incluir una cronología de los hechos, pasado, presente y perspectivas. Es muy importante en el análisis narrativo ver la evolución de los acontecimientos hasta el presente. Acá el contexto se ubica de acuerdo con el planteamiento del problema, por ende puede abarcar varias fases o no. Digamos, se puede eh, abarcar todas las áreas del círculo de bienestar o solo relacionarse con lo vocacional. El investigador en este tipo de análisis revisa memorias expresadas en el propio lenguaje y acá es importante verificar esos sucesos con otras fuentes. Normalmente se usa una segunda fuente. Hay varios tipos. Nosotros normalmente usamos el tipo de análisis tópico o de diseño tópico que está enfocado en una temática, un suceso o un fenómeno. ¿Verdad? Podría ser biográfico o autobiográfico. Los biográficos normalmente es cuando la persona no está, entonces hacemos post-mortem. Y el autobiográfico es cuando usamos el testimonios en vivo, pero normalmente nosotros nos centramos no en vidas, sino en la narración de una temática o un fenómeno específico. El proceso básico es recopilar historias o narraciones de las experiencias de las personas participantes de acuerdo al planteamiento del problema que tengamos. Luego hacemos el análisis descriptivo, es decir, vemos categorías y demás, pero a través de las historias. Siempre lleva una secuencia, comienzo, desarrollo y fin. Y luego describimos cada narración individual para armar una historia después general. Hay varios tipos de análisis narrativo. Voy a hablarles de tres, sin embargo, normalmente nosotros usamos el temático narrativo, normalmente no usamos el estructural dialógico, eso se usa normalmente en otras disciplinas. El estructural, que es de hecho el que más se usa en Atlas T, por ejemplo, está relacionado con disciplinas como historia. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos interesa es la forma del relato. Cómo inició, cuál fue su contexto, cuáles fueron los conflictos, cómo lo evaluaron, cómo se solucionó, ¿verdad? Y por ende su pregunta clave es cómo está organizada la historia. Aquí lo que nos interesa es la forma, giros, clímax, silencios, justificaciones, orden temporal, ¿verdad? También profesionales en cine, por ejemplo, utilizan mucho este tipo de investigación para, por ejemplo, hacer documentales. Aquí no basta con listar partes, no basta con decir cómo inició, cuál fue el contexto, cuáles fueron los principales conflictos, sino que hay que interpretar qué significan esos hechos en la organización del relato. Entonces, normalmente tiene esta estructura que ven en pantalla. Primero hacemos un resumen, de qué trata esta narración, ¿verdad? ¿Cuáles son los acontecimientos
que va a incluir. Después hablamos de la orientación, quiénes, dónde, cuándo, o sea, básicamente presenta el escenario, los personajes, cualquier detalle del contexto que es importante para la narración. Luego ya hablamos de los conflictos o la complicación, o sea, ¿qué pasa? Son la serie de eventos importantes que tienen un orden cronológico. Después se hace una evaluación, o sea, esos eventos, ¿por qué importan? ¿Verdad? Se presenta cuál fue el objetivo de contar la historia, el punto de la narración. Y tenemos dos últimos elementos, que es que contamos cómo se resolvió la historia, ¿verdad? Cómo terminó todo esto, y el coda, que es una especie de interpretación general, que es el elemento que indica no solo el objetivo de esta narración, sino cómo vuelve al presente, ¿verdad? Entonces es ligar toda la narración a por qué es importante en el presente. Luego está el temático narrativo, que es el que usamos en nuestra disciplina, que es mirar qué se cuenta sin romper por completo la coherencia de la historia. Entonces aquí lo importante es cuáles son los patrones que encontramos. Lo que interesa es el contenido de la historia. Siempre, ¿verdad? Igual que en el análisis descriptivo, pues vemos las categorías, pero acá la diferencia es que conservamos contexto, lo que dice caso a caso y obviamente una temporalidad. Entonces, igual se agrupan temas, pero dentro de una historia completa. Es muy útil para trayectorias, experiencias educativas, pero también para transiciones vocacionales. Entonces, la estructura normalmente es contar, por eso se usa mucho en estudios de caso, es contar caso a caso la historia personal y luego hacer un análisis general donde se vea el patrón transversal de la narración. Por último está el dialógico, que no lo usamos tanto, se usa más en sociología, por ejemplo, que hace la relación entre lo que dice el narrador con su audiencia y su contexto. Aquí lo importante es preguntarse para quién se cuenta la narración. Entonces es situada, ¿verdad? Alguien cuenta algo a alguien en un contexto específico. Es súper útil para temas de género, de clase, de etnia, por ejemplo. Y se hacen preguntas como qué voces sociales aparecen, cuáles son las tensiones más importantes. Normalmente la estructura es lo que dice el narrador, cómo esto influye, o cómo más bien una institución, un contexto específico influye en esa narración, y ubicarlo en un contexto social. Cuáles son las normas, las discusiones, las estructuras de poder dentro de esa narración. Nada más me devuelvo un momento. Recuerden que esta es la estructura que nosotros usamos, donde es importante el contenido. Vemos categorías que luego entrelazamos en una secuencia cronológica. Recuerden, usamos el temático narrativo. Bien, sigamos trabajando. Cualquier cosita, cualquier pregunta, me avisan. Muchas gracias.